La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Daniel Toribio, economista, fue administrador del Banco de Reserva, fue secretario de Finanzas cuando era secretaría, ministro de Finanzas cuando fue ministerio, actualmente es miembro de la dirección política y secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo. Daniel. Gracias. ¿Esta es tu casa? Gracias. Sí, gracias. Buenos días, Buenos días, gracias. Daniel, yo veo que tú estás muy activo en el tema de publicar artículos, lo cual es una tarea difícil y hasta ingrata, porque la gente ya no lee. Ya la mayoría de la gente no lee. Como economista y indudablemente opositor, ¿cómo tú ves la situación del país y las medidas del gobierno que hasta ahora ha sido una especie de mix entre subsidiar y aumentar el precio? Vamos a ver qué pasa esta semana ya con un barril superando los $100. Mira, alguien me comentó los otros días y yo le compré esa idea. A nosotros nos pasa como partido opositor, como el principal partido opositor del país, que por suerte o por desgracia hemos estado en el gobierno. Y eso nos permite reflexionar a partir de las cosas o que deberían hacerse, o que nosotros haríamos si estuviésemos en el gobierno. No, y arrepentirse de las que no hicieron que pudieron hacer también. Posiblemente, pero este no es un confesionario todavía, en el sentido de que entremos en ese proceso. Entonces, no, pero no es mi culpa. No, pero es muy válido por el tema de la credibilidad, ¿no? Bueno, claro, eso, ahí voy. Yo pienso que un tema tiene que ver con la credibilidad. Por lo menos en mi caso y en el mucho de lo de nosotros, nunca plantearíamos una cosa que nosotros desde el gobierno no haríamos. Mira, mi crítica fundamental que yo le hago al gobierno es un problema de transparencia en las decisiones. Transparencia en las decisiones. Pero te voy a poner un caso, por ejemplo, a nadie le gustaría que le incrementaran los combustibles. Nadie, o sea, yo no vengo a decir aquí que ay, qué bueno que incrementen los combustibles. Nadie diría eso, ni siquiera lo que lo incrementa. Pero obviamente no sabemos, los precios de los combustibles es una caja negra. O sea, dentro de esa caja negra nadie sabe cómo se está moviendo el asunto. Pues hay momentos que han incrementado, por ejemplo, los márgenes de distribución y nosotros no lo sabemos. Pero ¿y eso no se ha hecho tradicionalmente, licenciado? Porque una vez pareciera que todos sabíamos cómo era la fórmula de qué era para cada cosa la recaudación de los combustibles, pero eso cambia. Y si están en campaña electoral, cambia. Y si hay que subir, no lo suben porque no se puede en ese momento. Si tienen que bajar, no se bajan porque tienen que compensar lo que no debieron, lo que no subieron. Entonces, cuando nosotros, por lo menos... Ese ejercicio de sinceridad. Cuando que yo recuerdo, nosotros estábamos en el gobierno, eso era transparente. Es más, las decisiones de cambio de márgenes se publicaban y se discutían. Ahora, el gobierno actual llegó con un discurso que era claro de la formulita. O sea, el discurso de la formulita que mucha gente le compró. Pero además el presidente hace ya mucho tiempo mandó un proyecto de ley al Congreso que no se movió en el Congreso. Porque obviamente nadie lo movió, o sea, lo mandó para algo. Ahora, yo lo que digo, creo que es un tema de discusión. No deberíamos saber los dominicanos toda la semana, cómo se está calculando eso. La mayoría de los dominicanos, pero tú puedes estar convencido que hoy martes o mañana miércoles hay mucha gente que sabe lo que va a pasar el viernes con pero claro. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Un diferencial enorme entre estar informado y no. No es lo mismo guardar combustible para cuando vaya a incrementar o venderlo cuando vaya a bajar. Eso significa grandes márgenes de dinero. Entonces, la sociedad dominicana requeriría transparencia. Eso es lo primero. Lo segundo es, y tú te das cuenta, por ejemplo, ante una situación como esta, cuando yo oía a la vicepresidenta, yo oía a varios funcionarios del gobierno decir que estábamos preparados para la crisis. Blindados. Estábamos blindados. Yo decía, pero parece que no fueron a gobernar 101, o sea, no hicieron, o sea, eso no es verdad. Ningún país está preparado por una situación de esta naturaleza. Entonces tú lo que tienes es que ser
Y cuando tú veas en los periódicos un día que hay una subasta de unos camiones, presidente plantea que va a ser un monorriel de 900 millones de dólares en Santo Domingo, que se va a terminar no ¿en qué año? En 4 años, o sea, que no va a estar. O sea, cuando tú oyes todo este tipo de cosas, tú te das cuenta que no se está pensando, o sea, que no estamos pensando en una realidad que nos está golpeando permanentemente y nos va a seguir golpeando. O sea, entonces, uno lo que llama la atención, no me diga, o sea, porque es un discurso bonito, de que vamos a conversar, vamos a ver, pero ¿a conversar sobre qué? ¿Qué es lo que tú me vienes a plantear? Por ejemplo, tú dices, estamos subsidiando. Oye, por cada peso de subsidio el gobierno recauda 7. Por los impuestos. Claro. Sí. O sea, tú no me estás subsidiando. Pero si sube. ¿Es qué? Si sube. ¿Si sube qué? Si ¿Que la- recauda más? Ajá, recauda más. Porque Yo los siempre lo he impuestos son dicho, ad valorem. Claro. Los impuestos son ad valorem. Entonces, no me digas, yo estoy haciendo un gran sacrificio. Todos estamos haciendo un gran sacrificio porque tú estás dejando de cobrar una cantidad, pero tú estás cobrando otra. Entonces, muchas de estas cosas, si hubiese un alto nivel de transparencia en todas estas operaciones, por ejemplo, estamos hablando de transparencia. La decisión hoy de la Cancillería, que ustedes la comentaron, tiene 5 años. Aquí se estaba dando visa. Cuando estaban cerrados los consulados con el COVID, se dieron cualquier cantidad de visas. Desde el país se daban visas. Y eso lo sabe todo el mundo. Visas haitianas. Entonces, en un escenario así, tú vienes 5 años después a plantear que va a haber un cobro, una recaudación única, con lo cual yo estoy de acuerdo. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Si su partido lo haría. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Con una gradualidad. Con una gradualidad. Es decir, que no sabemos ni por dónde va a empezar. Y en un escenario en el cual uno estaba esperando que eso llegara cuando ustedes entraron al gobierno. Porque a mí el argumento de que lo hacían los otros no me gusta. Por una razón sencilla, porque tú vendiste, tú que llegaste al gobierno para no hacer eso. No fue que ahora se te apareció y tú encontraste, oh, pero esto está pasando. No, tú llegaste al gobierno para hacer eso. Entonces, yo reconozco y sé que uno desde el gobierno, desde la oposición lo ve de manera distinta. Aquella frase famosa de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y ellos se dieron cuenta de que obviamente estaban tocando el violín. O sea, no la guitarra. Y al estar tocando el violín, muchas cosas de las que ofrecieron en el gobierno no la están cumpliendo y le está pasando factura. Y le está pasando factura. Si el petróleo sube a 120, 150, a ustedes les pasó eso. Sí. Pero la oposición le dice, pero usted tenía Petrocaribe. Sí. Pero sí. ¿Qué hicieron ustedes en 2007, 2008? Mira que ¿Tú estabas en finanzas? Sí, yo estaba en... No, yo no estaba en finanzas para esa época. Pero llegó Petrocaribe, que fue un gran esfuerzo del presidente Fernández de convencer a Chávez. El presidente Fernández siempre cuenta una anécdota que le pasó con Chávez, y estaba Fidel en una reunión, Fidel Castro. Fidel planteó que él estaba de acuerdo con Petrocaribe siempre y cuando le permitieran a Venezuela determinar qué se iba a hacer con el recurso que se liberaba. El presidente Fernández cuenta que él se paró y dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, Fidel. ¿Cómo va a ser? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿dónde está la independencia de los países para tú decirme qué yo voy a hacer con el dinero mío? Porque era un financiamiento. Era un financiamiento. Yo determino qué es lo que voy a hacer con él. Ahí hubo una especie de roce. Y al final, dice el presidente Fernández, que Fidel se hace con eso. Chico, tú tienes razón. O sea, porque tú tienes que buscar las formas de que las cosas se hagan. Entonces, no fue que nos dieron el petróleo, fue que se financió el petróleo. Posteriormente, en el caso de Venezuela, con el presidente Medina logró una negociación con la cual yo estoy de acuerdo también, que fue recomprar la deuda de Venezuela. Por varias razones. Una primera razón era
que tú no podías pagar de la refinería a Venezuela porque ningún banco te permitía eso por las sanciones que tenía Venezuela. Eso era una primera razón. Y una segunda razón era tú ibas a salir beneficioso en la negociación porque te iban a bajar, como era un pago adelantado, te iba a bajar el monto de la factura, tú lo convertías en bonos y esos bonos lo pateabas hacia adelante y entonces lograbas un mejor resultado. Todo esto se dio, pero todo el mundo trató de hacer las cosas. En este momento, ¿qué estamos haciendo? O sea, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Podemos, no lo sé, pero podríamos ir a México, podríamos hablar con otra gente. Aquí se habló muchísimo de Guyana, nadie sabe nada. O sea, podríamos buscar un espacio que permitiera un cierto nivel al país de liberarse de unos precios que ya están golpeando de manera directa al bolsillo de los dominicanos. Entonces, se pudo enfrentar. Yo creo que es un tema que el gobierno está en la obligación de enfrentar porque es una crisis que aparentemente no se va a resolver de la noche a la mañana. O sea, ha habido un impacto y no solo estamos hablando de los precios del petróleo, estamos hablando de los fertilizantes, estamos hablando de los fletes y todo eso incrementa los costos. Vamos a ver cómo se comporta. A mí me imagino que la inflación ya a partir de ahora comienza a subir, hay un impacto en los precios y en los plásticos también. O sea, hay una serie de derivados del petróleo que va a tener impacto. Que la sociedad dominicana obviamente tiene que estar preparada para los golpes que pueden estar viniendo. Ahora, un paréntesis, ¿qué es estar preparada para los golpes en este caso? Bueno, lo primero es, desde el punto de vista del gobierno, tiene que amarrarse los pantalones. Es decir, que gastar menos. Gastar menos. Yo te digo, por ejemplo, yo estoy viendo ahora una subasta, ahora se inventaron una subasta inversa para comprar unos camiones compactadores. ¿Que la pararon? No, pero la van a seguir haciendo, porque ahora con una subasta que llaman subasta inversa. Y yo digo lo siguiente, te reconozco que hay necesidad de comprar camiones compactadores, pero ¿desde cuándo son esas necesidades? ¿Fue de ayer? No. Entonces, ¿por qué hay que hacer las cosas con urgencia y no con transparencia? O sea, tú ves las quejas. O con prioridad, porque a veces se necesitan hacer las cosas. Claro. Pero si los recursos escasean o hay que priorizar en otras áreas. Exactamente. O por qué, por ejemplo, tú no decides, qué sé yo, terminar el monorriel de Santiago, que uno no sabe qué es como el tercer premio, nadie sabe cuándo es que va a caer. O sea, sí, ¿y dónde va a caer? Sí, el monorriel. O terminar una serie de obras que están pendientes, el malecón de Nagua, me creo yo. Ahora vi un señor que hizo un análisis de lo más interesante sobre el kilómetro que hay que hacer de la circunvalación de para allá y que va a salir más cara que todas las circunvalaciones del país. O sea, hay una serie de cosas que todos los días le están explotando en los pies al gobierno y que hay que ponerle atención. Una gran preocupación que yo tengo, y yo me imagino que es pensar que se van. Tal vez sería bueno que la gente del gobierno pensara en hacerlo bien, no en que se van. Entonces, cuando tú piensas ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pensar que se van es desesperarse para todo, hacer las cosas de la noche a la mañana. Porque ustedes saben qué es lo que pasa con los presidentes que no se van a reelegir y que van en su último periodo, que es lo que los norteamericanos llaman lame duck, pato cojo. Son presidentes. Entonces, por suerte, ese es un momento donde se toman las grandes decisiones. Deberían tomarse, por lo menos para legárselo a la historia. O sea, yo creo que este es un momento donde el PRM, o el presidente Abinader, debería sentarse. ¿Qué yo quiero hacer que debí haber hecho para hacerlo ahora? Que nadie, o sea, no importa el costo político que eso me dé, porque no importa el costo político que eso me dé, porque yo voy a hacer historia en las cosas buenas. Eso fuera así, perdón, déjala para la pausa, tenemos que hacer una breve pausa. Coge aire y entonces viene con más fe. Vamos a una breve pausa. Continuamos en Telematutino 11, esta mañana estamos conversando
Con el licenciado Daniel Toribio, economista, ha ocupado importantes funciones públicas, actualmente es miembro de la dirección política y secretario de finanzas del partido Fuerza del Pueblo. Antes de la pausa, el licenciado argumentaba de que cuando un presidente no se va a reelegir, tiene una magnífica oportunidad de tomar grandes decisiones y dejar ese legado al país. Y yo, lo que yo quería decirle antes de la pausa era que eso es cierto, siempre y cuando en el país, cuando los presidentes llegan al gobierno, se separaran del partido, como hacen otros presidentes, que cuando son electos, él es el presidente, el mandatario de un país, y se aleja un poco del partido, pero aquí no se produce esa división, y yo no creo que haya esa independencia para que un presidente, sea Abinader o quien sea, tome decisiones que sabe que políticamente van a tener un costo, si no se hace esa separación, que nunca se ha hecho aquí. Mira, el partido aquí pesa muchísimo y se mantienen ahí con esa fusión, y por eso los presidentes están amarrados y tienen miedo, porque si lo dejan solo, entonces le hacen la vida imposible. Mira lo que le hizo Pacheco al el presidente Abinader. Usted se equivocó. Óyeme, si eso es con una medida, ¿usted se imagina enderezar algunas cosas? ¿Qué hubiera pasado? Mira, tú tienes razón si no se entiende que la mejor política es hacer un buen gobierno. O sea, y yo lo estaba reflexionando sobre otra cosa recientemente. O sea, estaba pensando, mira qué es lo que pasa. La gente te perdona todo, menos que tú fracases en tu función. Me explico. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, hasta hacer favores, hasta permitir actos de corrupción. Pero tú sabes qué pasa cuando una gente te pide, vamos a hacer un acto de corrupción, dice, pero yo no sabía que eso era una corrupción. No me digas. Yo no sabía que eso se podía. O sea, porque te piden favores, y yo he estado en los puestos, te piden favores, por eso se puede. Pero si arma un lío, un proceso del cual yo pensaba que eso se podía, tú eres que lo hacerlo. Entonces, el mejor trabajo para un político en el gobierno es hacer correctamente su función. El tema es que tienen miedo a que algunas cosas se saben que hay que hacer, que saben que es buena para el país, pero que algunos sectores, poderes fácticos, se ven afectados, y que también la población, el populismo, también hace un lío. Y por ese miedo, los presidentes no toman las decisiones que tienen que tomar. Lo que pasa es que al final... Y el partido le dice, no, presidente, no haga eso, porque usted sabe que eso no va a afectar. Al final, entonces tú pasas sin pena ni gloria por los gobiernos. Y la evaluación que te va a hacer la sociedad y la historia no es una evaluación buena sobre los resultados. La gente... Mira, yo te voy a poner un ejemplo que no es genérico. Por ejemplo, el metro de Santo Domingo. El metro de Santo Domingo. Tú sabes la oposición que tuvo el presidente Fernández. Pero no es una oposición externa, porque la gente cree que la oposición fue externa. Había gente dentro del gobierno que no estaba de acuerdo con eso. Y los resultados están ahí. ¿Qué sería de Santo Domingo sin el metro? Sin el metro. Entonces, tú en algunos momentos tú tomas decisiones. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Tú tienes dos momentos para tomar esas decisiones. Al inicio del gobierno, donde tú gastas parte de tu capital político para recuperar a futuro los beneficios de ese gasto, volver a recuperarlo, o lo hace al final del gobierno sin ver para los lados y decir, esto es lo que requiere la sociedad. Al fin y al cabo la sociedad lo va a valorar. Ahora, el partido tiene la obligación, no importa cuáles sean las decisiones del gobierno, de echar para adelante. Yo sé en algunas ocasiones que nos tocó tomar decisiones que podían impactar, por ejemplo, la candidatura de Danilo en el 12, pero que había que, yo recuerdo... Él decía que le habían puesto como un palo encebado. Un palo encebado, claro. No, pues yo lo hablé con él sabe que yo lo conversamos con el tema. Yo recuerdo haberle dicho a él, tú sabes qué es lo que pasa, Dani, pues nosotros teníamos una relación. Yo nunca he sabido que un trago amargo se saborea.
Dije, ¿qué trago que está amargo? Déjame No, saborearlo. eso se traga y ya. Y ya. Punto. O sea, no saboreé el trago amargo. O sea, y ganó las elecciones del 12. O sea, ganó con la ayuda de todo el partido y todo, ganó las elecciones del 12. Con eso es lo que te estoy diciendo. A uno le da la impresión de que las cosas, que la sociedad en algún momento no entiende las decisiones que tú tienes que tomar. La entiende, no le gusta, no la valora y al final puede recuperar ese capital político. Entonces, lo que yo quiero plantear es lo siguiente. En un periodo donde ya están, digamos, bajando las escalinatas del Palacio, o sea, que hay un periodo donde uno la va subiendo, pero cada vez la baja casi al final. Y la bajada es más rápido que la subida. La bajada es más rápido que la subida. Entonces tú comienzas a tomar decisiones que impacten a la sociedad dominicana hacia bien. O sea, por ejemplo, a transparente la fórmula de los combustibles, a tal cosa, no haga aquello. O sea, es tomar decisiones, dice, termina. Yo siempre he dicho que uno de los grandes errores del gobierno es que el gobierno todos los días ha tenido un titular de que va a hacer y va a hacer y va a hacer y no termina. Por ejemplo, fuera de cámara estábamos hablando de los hoteles de Pedernales, de la... ahí en la entrada de Samaná hicieron una chapucería también, ustedes vieron, no se puede inaugurar una entrada de Samaná que es una barbaridad, el malecón de Nagua, la circunvalación de San Francisco de Macorís. Hay una serie de cosas que sí, de verdad. Y yo quisiera que se entendiera, no importa cuántas, porque de ideas buenas está llena el mundo. Yo tengo una idea buena. Como aquí la ciudad está siendo muy grande, que le hagamos un segundo piso a la ciudad, ponemos una ciudad arriba, es una idea buena. Pero la idea buena está, como diría, está empedrado el camino del infierno. Esto no es de idea buena, es de concluir las cosas que ya tú iniciaste. Entonces, yo señalo. Eso no quiere decir que vaya a ganar las elecciones, pero obviamente va a terminar con mejor imagen. Y yo cuando pienso en Invivienda, ¿te recuerda? Para mí la imagen más contundente de la ineficiencia es Invivienda. ¿Ustedes recuerdan todas esas obras inconclusas? Invivienda, Santo Domingo y Santiago. Y Santiago. Todas obras inconclusas que se quedaron en el gobierno de Jorge Blanco. Entonces yo pienso, no creo en Invivienda en el país. No deje tantas obras inconclusas, termina, inaugura. Pero no, por ejemplo, ¿tú sabes la cantidad de páginas que se han escrito sobre el muro? El muro, bueno, que no es muro, la verdad. La verja. La verja perimetral que están haciendo ahí. Óyeme, ¿eso se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Por dónde va? ¿Es inteligente? ¿Es bruta? O sea, no sabemos. Entonces, no inventemos. No todos los días pongamos que vamos a hacer tal cosa. No, señor, no invente más nada. Termine. Y cuando usted termine, yo hago la otra. Y Daniel, la otra. Hablando de hacer cosas, en caso usted gane, ¿usted está preparado para hacer una reingeniería del gasto corriente, para emprender una reforma fiscal, para emprender reformas de calado, para un relanzamiento de la economía? Mira, obviamente cualquier gobierno que llegue, y esto es una opinión muy personal, está en la obligación de hacer una reforma fiscal bien, o sea, integral, que incluya los ingresos como los gastos. Tú no puedes tener un gasto corriente de los niveles que tú tienes en la República Dominicana. Elevadísimo, inclusive tú tienes tal vez que reformular el tema de la deuda externa, porque el pago de los intereses ya representa casi un cuarto del total del presupuesto. O sea, hay una serie de cosas que hay que hacer. Y yo insisto, y no lo digo solo para los que están en el gobierno, sino en un futuro gobierno. Las cosas se hacen el primer día. Tú no puedes dejar que las cosas se te acumulen. No, tú ganaste con el 55, con el 60% de la población. Gasta 15 puntos de eso. Haz lo que tenga que hacer.
Y a partir de ese momento, o sea, comenzamos, digamos, vamos como dicen en dominó, vamos a barajar de nuevo y a comenzar con una dinámica del país paritariano. Porque uno de los grandes temas que por lo menos a mí me preocupa, esta es una economía acostumbrada a crecer en más de un 5% en términos históricos. Ya ese potencial no existe. Ya aquí hay que definir un nuevo potencial. ¿Tú sabes por qué? Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. O sea, ¿qué cosas se están haciendo en la República Dominicana para crecer a un 5%? O sea, hay algo, o sea, algo, si tú me dices que hay algo, yo te digo, bueno, te lo compro. Pero ¿qué estamos haciendo para crecer en eso? Tenemos un sector de construcción que en un momento se puede disparar, pero que aquí todo el mundo sabe que el sector de la construcción todavía va a tener un proceso muy difícil para avanzar. ¿Por qué? Porque la construcción se disparó de manera enorme y yo no sé si hay la demanda suficiente para cubrir todo eso. Ya la varilla subió la semana pasada de la tubería y ayer el agua subió 10 pesos, el botellón de agua. O sea, el café subió y entonces tú estás teniendo todo un crecimiento de los precios. Entonces, pero yo no lo estoy planteando por la crisis internacional, es que desde antes tú decías, pero ¿qué cosas estamos haciendo para cambiar? Esto no es un problema de palabras, de decir, la economía va a crecer, pero ¿y cómo? ¿Qué estamos haciendo para eso? O sea, y si no estamos haciendo nada, no podemos esperar resultados distintos. Daniel, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tú haces una entrevista amena porque tú no te vas por términos así complicados como los economistas. Gracias. Y como todos los martes, la doctora Luz Rosa Estrella, y nos despedimos de aquí, ¿verdad? Nos despedimos de aquí, señores. Hasta mañana, doctora Luz Rosa Estrella, y nos vemos mañana si Dios quiere.